es Andrés Bornstein, economista de la consultora Econviews y profesor de la Universidad de Itela y también de la UBA. ¿Cómo te va, Andrés? Ignacio Miri, Ezequiel Burgo y Martín Gross te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, 12,7. Se abrió ahí una mini polémica o una divergencia de algunos pronósticos sobre la inflación de octubre, a ver si la de octubre es más abajo de 2,7 o más arriba, ¿no? ¿Qué perspectiva tenés vos sobre ese tema? Mira, creo que todavía puede ser más abajo. Nosotros teníamos 9 de inflación hasta que el dólar, con el dólar a 700, 800, con el dólar a 1000 claramente esto le va a pegar, así que seguramente va a ser más que 9. Yo creo que todavía puede ser más baja que 12.75, que fue lo que dio septiembre, pero obviamente tenemos que falta medio mes, y viste, si el dólar se va a 1200, va a ser muy difícil que de abajo. Falta medio mes y una semanita que puede pasar algo, ¿no? La semana que viene. Puede haber una noticia el 22. Exactamente, y hay que ver qué pasa con el 23. Y además, obviamente, no sabemos bien... si vos mirás la inflación de 12, el INDEC dio 3/4 puntos más. No sabemos si el arrastre dónde está. Por eso es que tampoco es muy fácil medir. O sea, nosotros lo que teníamos era la inflación de Rubinstein, te daba 12, y la inflación, si mirabas la inflación de la ciudad, que dio 12 con los ponderadores nacionales, pasaba a 12, que esa funcionó bien. No siempre funciona bien porque las canastas no son idénticas. Pero bueno, para octubre yo apostaría algo más tipo entre 11 y 12. Claro. Mira, la pregunta es, ¿cuánta inflación no estamos viendo? Porque el INDEC dio 12,5 el mes pasado. Ahora, hay muchos precios que se están congelando, la nafta no está aumentando, las prepagas no están aumentando para los que lo piden, y hay un montón de, está lo de precios justos que no les permiten a los supermercados admitir aumentos mayores al 5%. El día que todo eso llegue, ¿de cuánta inflación más podríamos tener que la que tenemos hoy? Mira, te diría un 30%, tenés 30 puntos de inflación reprimida, ponelo así. Tenés lo más grande reprimido todavía son luz y gas, en donde si uno hace el precio del 2000, por ejemplo, que es cuando empezó el INDEC nacional, y lo pones base 100, el precio de los servicios regulados está en 70 más o menos. Así que ahí tenés un montón, y después tenés, claro, como vos, el transporte, y además vos tenés todo esto que hablas de precios regulados. Y después tenés el efecto de segundo orden, porque cuando le suben la luz al restaurante, el restaurante va a subir los precios, y así con un montón de gente. Si bien la industria ya tiene otro precio de la luz, en las pymes todavía hay mucho precio de electricidad regulado, y eso se va a transformar cuando suban. El día que suban tenés una segunda variante, que es que suben otros precios por los costos, ¿no es cierto? Y ahí una pregunta a propósito de algo que veníamos hablando con Ezequiel hace un ratito. ¿Y el dólar, cuánto incide el dólar oficial en los precios hoy? Si se libera el dólar oficial, ¿eso impactaría en una cantidad importante de precios, o los precios ya en su mayoría están fijados en los dólares financieros? Hay dos grupos de precios. Los alimentos están todos al dólar oficial, con lo cual y alimentos es lo que más pesa dentro del índice, con lo cual... Sí, pero los alimentos son los que más viaja, lo que más está aumentando en el índice de inflación, lo que viaja más rápido, paradójicamente. Sí, pero fíjate que nosotros miramos eso con los mayoristas, que es la forma para mirar con la devaluación, y los alimentos están siempre muy parecidos al oficial, por ahí se desfasan 2-3 puntos para abajo, para arriba, pero van muy parecidos al oficial. Donde ya están los precios muy cercanos al MEP o al Blue, no perfectos, pero más cercanos, es máquinas, autos, algunos insumos metalúrgicos, plásticos. Ahí tenés ya como que la devaluación pegaría menos. Pero en los alimentos, que es lo más duro para el IPC y sobre todo lo más duro para la pobreza, la devaluación sigue pegando fuerte. O sea, uno no puede esperar que si devaluás, 20 puntos, la inflación ser fuerte. Idealmente una devaluación con plan no te da 20 puntos, ¿viste? La devaluación de masa de la otra vez
los precios se la llevaron puesta porque fue la clásica devaluación sin plan. Esperemos que la próxima sea con plan. Andrés, Ezequiel Burgo te saluda. ¿Qué te esperás o qué se puede esperar para las próximas 4 ruedas que quedan hasta las elecciones? Y ¿qué hay que prestar atención para los que siguen la economía del domingo a la tarde, domingo a la noche, de cara a la apertura del lunes de los mercados? Bueno, empiezo por esta última. Yo creo que, por ejemplo, para el mercado, si Patricia entrara a una segunda ronda, sería muy positivo. Por el contrario, si Patricia quedara fuera del balotaje, sería muy negativo. Si, como algunos creen, Milei gana en primera vuelta, yo creo que tendrías, no sé qué pasaría con los activos, pero creo que tendría así una estampida de peso. Porque eso es lo que está sugiriendo Milei, ¿no? Claro. Y los 4 ruedas bueno, la verdad que Massa hizo un triple feriado, ¿no? El 2 le salió de casualidad, que fue el viernes y el lunes, y el jueves que metió el tema famoso de la cueva esta y el croata, que paralizó todo el mercado mayorista de cuevas, y eso hizo que los minoristas operaran poco, y eso paró esa corridita. Pero bueno, eso está para el sol con las manos, hay que ver si puede mantener. ¿Vos decís que llega sin sorpresas acá el viernes? No digo eso. Digo, hay que ver si puede seguir tapando el blue. Viste que el jueves que el blue casi no operó, el blue se bajó unos 20 banquitos, subieron los otros dólares financieros. Pero no, yo creo que lo más probable, a menos que aparezcan de nuevo encuestas que le den a Patricia un sólido segundo lugar, creo que vamos a vivir con mucho nerviosismo en las próximas 4 ruedas, y va a depender un poco de si el central sigue reventando dólares en el MEP y en el contado, y si aparecen las famosas manos amigas, que son los dólares del gobierno para vender en la... ¿Te sorprendió, Andrés, que Massa llegara finalmente a las elecciones siendo candidato y ministro de Economía? Porque en su momento se especuló que en algún momento iba a dejar de ser ministro para dedicarse 100% en su rol de candidato. ¿Esto te sorprendió, y al mismo tiempo parece te parece que lo condicionó en su tarea como ministro? Mira, parecería que el hombre es ignífugo, ¿no? Porque el dólar llegó a 1000, apareció el yate de Insaurralde, la opinión pública se enteró algo que todos los del Círculo Rojo sabemos, que hay una conexión entre la política y los negocios turbios, y aún así el tipo mide. O sea que esa es la primera reflexión. La segunda, yo creo que Massa no debe confiar en casi nadie hoy, y dice, si yo renuncio, ¿qué van a hacer estos tipos? Claro. Y no es que él haya hecho ninguna genialidad, más bien destrozó la economía, pero por lo menos quiere ser él el que maneje ese destrozo. Así que, me parece que pasa un poco por ahí la cosa. Andrés escribió hace poco, publicó, vamos a contarles a nuestros oyentes, junto a Gabriel Llorens, un libro muy interesante que se llama Puede Fallar, que es una gran historia sobre la conducción de la política económica en Argentina, los ministros de Economía y la comunicación en estos 40 años de democracia. Un libro editado por Editorial Planeta, que se llama Puede Fallar. Andrés, teniendo en cuenta eso, este periodo por el que estamos atravesando de cara a una elección presidencial, con estos índices económicos, ¿a qué periodo en el pasado o cuando trabajaron el libro te recuerda? Mira, esto yo creo que es una especie de 1989 con sacarina, ¿no? Si uno pensara en la escala de Richter, ¿no? La que se usa para medir los terremotos, puedo decir, el 2001, primero que nada, la mayor crisis de la historia argentina. Segundo, la del 89. Claro. Y después podés meter algunas crisis viejas, el Rodrigazo, pero si lo pensás en el contexto de los 40 años de democracia, yo creo que la crisis que se está gestando, que ya está entre nosotros, pero que seguramente tendrá meses peores, creo que va para medalla de bronce en esta escala de Richter. Está claramente delante del tequila, por ejemplo. Con planes sociales. 89 con pobreza y planes sociales
Una malla de contención que no existía en el 89, ¿no? Exactamente, pero aún fíjate qué interesante que con vos tenés el mayor gasto de planes sociales y aún así tenés 40 puntos de pobreza. Sí. Primer semestre, seguramente cuando segundo semestre, que se va a publicar recién en marzo, tendremos 43. Sí. Y da toda la sensación de que cuando se mide el primer semestre del 2024 tendremos 45, 46, porque la inflación va a subir, al principio gane quien gane. Sí. El primer semestre del año que viene tendremos más inflación que la que tenemos ahora, así que nada, la pobreza correlaciona bastante bien con la inflación. Claro. Sí, yo justo también pensaba en el 89, por lo que puede llegar a ser la transición en base al próximo resultado electoral, porque decíamos con Ezequiel, si pierde el oficialismo, queda fuera del balotaje, hay un balotaje entre Bullrich y Milei, empezaría una transición, el gobierno, se genera un vacío de poder en el gobierno, una transición que no vimos nunca en la democracia, porque nunca vimos una transición sin un presidente electo. Digamos, la del 89 se aceleró la transición porque ya había un presidente electo, ¿no? En este caso no va a haber un presidente electo si es que hay balotaje. Entonces puede ser una transición entre un vacío y otro vacío. Eso es lo que también me resulta bastante preocupante de la transición que puede venir. Pero podés, digamos, por lo menos en probabilidad, pricear el cambio de régimen. Porque si tuvieras una, vamos a ponerlo, una segunda vuelta entre Milei y Massa, vos decís, uno es más de lo mismo, es el... no quiero ponerle adjetivo. Sí, el mercado lo va a hacer, el mercado va a pricear eso, vos decís, va a estar más contento porque se vaya el kirchnerismo. Claro, porque si fuera entre Milei y Massa, decís, bueno, este tipo que por ahí tiene algunas ideas que pueden estar bien, pero no sabemos muy bien qué es, que es Milei, y el otro que, más allá de que a veces parece que no es kirchnerista, va a ser mucho más difícil esa transición, me parece también. Sí, es verdad. Pero lo decía en términos políticos de una transición que no se sabe, digamos, es el gobierno o el Fondo Monetario, si querés, negociando con no se sabe quién, digamos, ese es el... Pero bueno, es un periodo que los argentinos vamos a poder transitar porque estamos acostumbrados a ese tipo de desafíos. Sí, y además ahí, por ejemplo, la gran pregunta que nos hacemos todos es si Massa quedara fuera del balotaje, el 23. Claro, ¿qué hace? Totalmente. Evalúa y le ayuda a resolver algunas cuestiones al próximo gobierno, o por el contrario, deja el tipo de cambio a 3.50 para que el próximo tenga que devaluar todavía más y pague más costo político. Sí, eso depende también del futuro que él mismo se vea, quiere seguir en la política o quiere renunciar, digamos. Hay dos posibilidades ahí. Por eso, Andrés, en ese... política tiene 50 y es ambicioso como poca gente vi. Ergo, digamos, ya dijo varias veces que este era su último, ¿no? Cuando asumió el ministro, este es mi último puesto político, dijo. Sí, claro. Y ahí sale Lilita y le dice, ¿cómo le vas a querer al PJ? Claro, en ese escenario, Andrés, que planteas con un Massa fuera del balotaje, si bien es cierto, como vos dijiste, que bueno, que el mercado le daría como la bienvenida a la entrada de Patricia Bullrich al balotaje, también es cierto que con Massa fuera, bueno, hay cierta como capacidad de daño que puede llegar a, digamos, a opacar, ¿no? Si querés, el mensaje que tomaría por bueno el mercado con la entrada de Bullrich, ¿no? Hay una fuerza, hay un balance de fuerzas ahí, me parece. Es que eso era lo que estaba diciendo, la capacidad de daño de Massa, si queda fuera, va a ser grande, y no sabemos si la va a jugar como buen ciudadano o va a poner toda esa capacidad sobre la mesa. Andrés, tengo una consulta. La persona que hoy está pagando 1.000 pesos por comprar $1, ¿en qué está pensando? Porque hace 3 semanas eso le hubiera parecido carísimo y impensable. ¿Por qué ahora sí está dispuesta a pagar eso? Mira, la cosa para mí es muy simple. 1.000 pesos es un valor ridículamente alto. El 4 pesos que tocó en junio del 2002 con la Baña, cuando la Baña recién asumía, eso vale hoy unos 700 y piquito de mangos. O sea que 1.000 estás
40% arriba de aquel valor. Claro. Entonces vos decís, 1000 es carísimo, pero ¿por qué la gente no vende a 1000? Porque no solo no vende, muchos carísimo. compran. Claro, por eso no vende, porque es carísimo para una situación normal de la economía argentina, donde uno dice, bueno, ¿cuánto debería valer el dólar? Y si estuviera todo normalizado a precios de hoy, capaz que 500, 550, cosas por el estilo. Pero no está normalizado, y la sensación que tenemos muchos es que no va a estar normalizado la semana que viene, o la otra, o en un mes. Y Milei les está diciendo, miren, yo soy el que gané las PASO, soy el que tiene a juzgar por el mercado mayor chances de terminar siendo presidente, y te dicen el peso vale menos que un excremento. Claro. Entonces, lo lógico sería que la gente salga. Exacto, sí, es verdad. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. Te llamaremos seguramente, Andrés, en alguno de estos días para que nos ayudes a entender un poco. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Abrazo. Andrés Borestein, economista de Convius y también profesor de la Universidad de Itela y de la Universidad de Buenos Aires. Vamos ahora